amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando en este febrero que, bueno, que la verdad se está portando bastante bien? Estamos bastante soportables desde el punto de vista climático, no se pueden quejar, salvo la gente que está en la playa, pero yo creo que la gente que está en la playa tampoco se debe estar quejando. Estamos con Nano Pereyac en controles de emisión, con el Flaco Germán en la puesta a punto. Ustedes saben, una semana que la intitulamos, en la verdad no tiene título. Esta semana hablamos de globos, hablamos de... ¿qué hablamos? Bueno, hablamos de una serie de cosas que no están aquí en el blog de La Máquina, así que no se los puedo leer. Simplemente para hablar de globos vamos a invitar a una especialista. Ella tiene un apellido célebre a esta altura ya, ¿no? Santulo, pero no es Fito ni es Fernando Santulo, ella es Laura Santulo. ¿Cómo andás, Laura? Muy bien, gracias. Laura Santulo es un trío, son hermanos. Hoy me decía gente de producción de otro programa, decían, no, son primos, no pueden ser hermanos. Somos hermanos. Es increíble, son como... Yo soy la del medio. Son como como la última, el Club de los Ilustres. Que hizo Fito, ¿no? Son todos superhéroes, ¿no? No, superhéroes no, pero están todos abocados a distintas formas de abordar la escritura. La escritura, sí, vinculados, sí, Fernando desde el lado de las canciones, pero bueno, también es periodista, sí, en realidad digamos que se nos da la palabra escrita. Porque Fernando, es periodista, hizo una carrera como periodista y en un momento él me dijo, empezó a ser letrista, es decir, él no compone música básicamente, sino que escribe letras y canta, ¿no? Claro, a su manera creo que también en realidad compone como con otra gente generalmente, claro. Pero bueno, yo al menos... creo que uno de sus fuertes es justamente las letras, ¿no? Creo que ahí hay como un peso y una personalidad muy clara, ¿no? Pero ahí está la escritura para canciones. Fito, guionista, bueno, él también es escritor, es novelista, es cuentista, pero es editor de cómic y es guionista de cómic básicamente, ¿no? Y aparte es un guionista internacional, es alguien que está trabajando constantemente para Buenos Aires, ¿no? En estos últimos años ha ido cada vez trabajando mucho más. Y vos sos actriz y por el lado de la palabra y sos guionista de cine y aparte sos cuentista, novelista. Sí, quisimos abarcar todos los Santulo, sí, todo lo que era escrito. Teatro, ¿no? Pero escribiste para teatro vos porque pero todavía tenemos tiempo. Ninguno de los tres escribió para teatro, ¿no? Televisión seguro que no ha escrito. Yo sí. ¿Vos escribiste para televisión? Yo escribí para televisión en programas para niños, justamente en México. Un programa llamado Bisbirige, específico para niños. Que esos programas aparte requieren un trabajo de guión importante, creo yo, ¿no? En general mucha velocidad. En general no lo tienen, pero cuando uno se encuentra un programa infantil con trabajo de guión, por ejemplo, no sé si lo viste, el célebre chileno 31 minutos. Sí, bueno, es estupendo. Básicamente el 90% del guión, después había un 10% muy austero también, ¿no? Sí, nosotros teníamos un lindo programa en México que duró durante muchos años, un programa para niños también. Y sí, es un trabajo esforzado también por la velocidad. Teníamos un programa todos los días, con una parte al aire y otras partes grabadas, así que se trabajaba mucho, bueno, fue entretenido, pero es cansador también. Te genera, supongo, un gran oficio. Sí, como que ayuda a eso, como a despertar una cosa como de práctica y de estar también como muy atento a todo lo que pasa, a encontrar historias, a encontrar ideas, ¿no? Y aparte cerrarlas también, ¿no? Sí, y rápidamente, digamos. Pero sí, igual de eso ya hace bastante tiempo, ya hace bastante rato que estoy dedicada más al guión de cine, que es en realidad donde más me he desenvuelto, ¿no? En los últimos años nuevamente he empezado como a acercarme más como a la parte de literatura que la tenía un poco olvidada libros, o castigada, digamos. Exacto, a los libros. Sigo igual naturalmente en guión porque bueno, mi marido es director de cine, trabajamos juntos, es como nuestra empresita familiar, digamos, de eso vivimos. Y bueno, entonces eso sigue en paralelo, pero bueno, ahora empecé como a trabajar más haciendo libros nuevamente. En este caso estamos hablando de un libro que presentaste creo que en diciembre, se llama Un globo de Cantoya, es un cuento de Laura Santulo, ilustrado por Alfredo Soderguit, que es alguien que en ilustración tiene una gran trayectoria, un gran nombre, Alfredo Soderguit, y esto está editado en Criatura Editora, que es dicho hoy por la gente de la librería La Lupa, un bellísimo libro en cuanto a que es tapadura, es apaisado, tiene muy buen nivel de edición, y además de alguna forma es una apuesta que hace esta gente de Criatura Editora que empezó hace relativamente poco.
¿no? Sí, yo la verdad que... Poco. ¿No? Sí, yo la verdad quedé como muy contenta con el trabajo de Criatura. Bueno, creo que hicieron un finísimo trabajo que, más allá de que yo ya estaba contenta con el cuento, tanto todo el trabajo de edición y el trabajo de Alfredo Soderguit, que yo creo que además viene a darle con las ilustraciones, no solo como a ilustrar, valga la redundancia, lo que ya existía, sino a aportar y a darle cosas nuevas al libro. Él trabajó desde un lugar como bastante abstracto, no tanto como recrear las imágenes que el libro ya decía, sino ponerle como nuevas características y conseguir como de alguna forma cerrar cada capítulo en una imagen que fuera como el centro de un deseo en este caso, porque tiene que ver todo el libro tiene que ver como con los deseos y las cosas que se piden. Y hay un trabajo abstracto, no sé si sería exactamente la palabra, estoy pensando ahora, que es buscar una continuidad en los dibujos, en vez de ilustrar cada escena o la escena más importante de cada capítulo. Lo que hizo él fue usar un leitmotiv, una especie como si fuera el logo de este libro, que es los globos. Los globos, ¿no? De Cantoya. Son globos de Cantoya, que ahora te voy a preguntar qué son los globos de Cantoya, porque es algo mexicano, pero lo que hace Soderguit es en cada capítulo poner un globo de Cantoya distinto. Y de hecho es como a manera de título de cada capítulo. De hecho decidimos no usar, yo en realidad no le había puesto títulos a los capítulos, y cuando vi el trabajo de Alfredo me pareció que no había ninguna necesidad de titularlos, porque cada globo abría el capítulo de manera perfectamente, ¿no? ¿Qué es un globo de Cantoya? Los globos de Cantoya, como una tradición mexicana. Cantoya es un personaje, Cantoya y Rico, de la Cantoya y Rico, era un personaje real, que fue el primer aeronauta mexicano, que en realidad volaba enormes globos en los que él mismo podía volar. Sí, como los de Santos Dumont, esas cosas. Pero a su vez, dice la leyenda, que se cuenta que también hacía estos globos pequeños. Los globos de Cantoya están hechos como de papel cometa, en México se llama papel de China, aquí es papel cometa, y tienen como una base, en la base tienen como un aro metálico del cual cuelga, se le hace como una mecha de trapo que se le prende fuego, se llena de aire caliente y el globo vuela solo. En Brasil creo que también, no sé si tienen un nombre específico, pero creo que en Brasil también se acostumbra a volar, y acá creo que en algunos lugares también hay gente que lo hace. Es algo como, digamos, del oriente, de la China, ¿no? Aparentemente, ¿o no? Sabes que la verdad no lo sé muy bien. En México se llaman de Cantoya a raíz de este hombre, don Joaquín de la Cantoya y Rico. Pero es probable porque aparte en Oriente también existen. Cada lugar los hace, tienen como un poco distintas características, pero el principio básico es el mismo. Y decime, ¿la mecha esa se apaga rápidamente? En realidad suben y desaparecen en el cielo y sigue prendido, supongo, hasta que eso se termina de consumir. Y cuando se enfría el aire, supuestamente cae a tierra. Pero vos lo ves elevarse y se lo ves elevarse y no lo ves caer. Y con ese fuego que no quema el papel tampoco. No quema el papel, claro, queda la suficiente distancia, la distancia es la suficiente como para que se llene de aire caliente y vuele. Y tiene en México, no siempre, pero alguna gente acostumbra a mandar esos globos también para pedir deseos. Tú le pones a la parte de abajo, le pones un papelito con aquello que querés, y se supone que va hacia algún sitio y alguien en algún lado cumple ese deseo, y eso es en gran medida como el asunto del que trata un globo de Cantoya, que es una historia de amistad, una historia como de dos niños, dos amigos que son fanáticos de un club de fútbol y quieren que gane, y entonces deciden mandar un globo de Cantoya, y bueno, después las cosas se van complicando. Ellos ven que está muy complicado. Ahí te salió el lado uruguayo, me parece, ¿no? ¿La parte futbolera? Sí, no, la parte de sufrir, ¿no? La final, ¿no? Ellos están llegando, ¿no? Siempre en el repechaje. Sí, exactamente. Están en una cosa muy complicada, han llegado casi de casualidad y necesitan un milagro, ¿no? Entonces por eso piensan en mandar un globo de Cantoya, ¿no? O sea, es un poco la desesperación y la autoconciencia de saber que eso es muy complicado, que se precisa ayuda, digamos. Exacto, o sea, tener muy consciente de sus límites, por lo menos de lo que era el fútbol antes de que Uruguay fuera cuarto en el mundo, ¿no? Pero digamos, durante 30 años era matemáticamente tenemos chance, era todo re complicado. Todos los cálculos, y ahí hay que buscar de todos lados, arañar de todos lados. ¿Vos te gusta el fútbol o no te gusta? No, porque tu familia es futbolera, pero... Soy futbolera, Yo pensé que estas partes del libro las habías escrito con tu marido, ¿no? ¿Con mi marido? Es muy prejuicioso lo mío, ¿no? No, a mí me gusta el fútbol. Hay algo que sí tiene que ver con mi marido en este caso, con esto que yo decía un poco en broma hace un rato, de que en casa todo se recicla. Hace mucho tiempo atrás, fácil
yo qué sé, 10 años, estábamos haciendo como unos cortos también para televisión, y esta historia, digamos, en una fase mucho más embrionaria, digamos, mucho más pequeña, también la habíamos manejado para hacer un cortometraje para niños específicamente. Ajá. Y no prosperó en su momento. Hicimos otra, o sea, tenemos que proponer varias historias, claro, se quedó otra, claro. Y que sí se hizo y tal. Y entonces esa quedó archivado por ahí. Pero bueno, pasaron los años y hubo un punto que ahí tiene que ver y es muy importante. Tengo 2 hijos en edad de lectura, y empezaron a insistir en por qué la madre que escribía no escribía para ellos. Antes entonces, empezaron a insistir. Sí. Era, ¿cuántos años tienen ellos? Uno tiene 9 años y el otro 6. Y entonces hace un tiempo para acá empezaron a protestar de, claro, está todo bien, pero porque yo no hacía algo que ellos pudieran leer y tal. Y entonces empezamos como con este asunto. Yo retomé aquella vieja historia, le cambié bastantes cosas naturalmente, se modernizó y cambiaron, aparte se instaló acá. En aquella época por supuesto estaba pensada, estaba pensado para México. Pero que estaba en México. Se instaló acá en la edición. Hay algunas cosas, por ejemplo, dicen, por ejemplo, en un momento dicen cacahuates, sí, o papitas, y para hacer las papitas, pero para el tema de la... Estamos hablando de maní papa frita, ¿no? Maní papa fritas, ajá, exactamente. Sí, eso fue una cosa que la conversamos también mucho con Julia, con la editora, y tomamos la decisión de conservar como parte también de ese lenguaje cuando creímos que no había algo que realmente dificultara como la comprensión. No para nada. Creo que le da como un sabor local, y yo digo que si los niños se quedan con alguna pregunta de qué significa esto, qué significa lo otro, tampoco está de más, ¿no? Vayan al diccionario. Exacto. En realidad son unas poquitas palabras. Yo creo que en esencia la historia es como bastante, podría ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Sí. En realidad esto tiene un tinte mexicano solo por la parte, por el tema de Cantoya y porque claro, el globo Cantoya, sino es una historia universal realmente, porque digo y hay una cuestión muy desenfadada del narrador, ¿no? El narrador es uno de los protagonistas y tiene un desenfado muy gracioso, lo que hace muy fluida, digamos, la historia, ¿no? Sí, bueno, yo traté ahí, a mí me ayudó mucho, la verdad, lo digo en serio. Yo iba leyendo y Martín y Lucas, que son mis hijos, iban, o sea, yo trabajaba y les leía de las noches un par de páginas de mis avances, y lo iba de una forma pimponeando con ellos. Ellos iban opinando lo que se entendía, lo que no, lo que era gracioso, lo que no era muy gracioso, y así también eso me ayudó como a ir puliendo algunas aristas. Además justo están como en la edad, digamos que el chiquito 6, el otro 9, digamos que esto está justito ahí como para esas edades, como en el medio, digamos, ¿no? Sí, el protagonista anda por ahí también. Anda por ahí, más unos 8 años, por ahí es como la idea, ¿no? Nunca se dice, pero yo me imagino que tiene como unos 8 años. Entonces me fue como muy útil ir haciendo ese trabajo. Y después yo como que procuré, nunca había trabajado para niños, empecé ahora más recientemente. ¿Nunca habías trabajado para niños? Cuentos no, había trabajado como en la tele, pero es como diferente. Sí. Entonces traté también como de conectarme con mi propia como memoria infantil, no pensar tanto estoy escribiendo para, sino desde, claro, como un poco desde mí misma, desde cosas que a mí, a ver, yo lo de los globos de Cantoya de niña no los conocía, es algo que yo conocí más de grande y alguna vez tiré algún globo de Cantoya. Pero, por ejemplo, como imágenes de creer en algo, yo en realidad vengo de una familia bastante atea, ¿no? Pero me acuerdo que siempre yo entraba igual a una iglesia y por las dudas, ¿no? Claro. Me persignaba, o creer que existe algún otro y hablar. Toda la idea de que pueden haber cosas que modifiquen tu realidad y tu entorno, traté, sobrenaturales en este caso, de los globos de Cantoya. Obviamente los globos de Cantoya, digo, cuando se dice que van al cielo y que tienen atado un pequeño rollito donde está escrito un pedido, obviamente estamos hablando de Dios, ¿no? Más en México, y bueno, estamos en América Latina. Que yo creo que otra cosa, cuando iba leyéndolo, pensé, esto de los rollitos también me parece como más oriental. No sé por qué me pareció tipo China, ¿viste? Esto también, de mandar algo, ¿viste? Algo enrollado, ¿viste? Yo sé que en China hay un momento en donde hay como una fiesta donde mandan muchos de estos globos, pero no son de colores. Por lo menos yo las imágenes que vi son blancos y son
miles, es una cosa fantástica, en YouTube lo pueden ver y es fantástico. Y en México también hay un día impresionante, hay una fiesta también de los globos de Cantoya que es en Michoacán, también en YouTube se pueden ver imágenes impresionantes, pero globos gigantescos, de estos de Cantoya hechos de papel cometa, pero con miles de pliegos, y hay como un concurso de globos. Mira. Fantástico, unas imágenes alucinantes. De todas formas, te interrumpí yo, estabas hablando de alguna forma estabas escribiendo desde tu niña interior, digamos, tu idea de niña. Claro, tratar como de recordar un poco tus sensaciones, que digo que es lo que uno tiene más a mano, el escritor tiene más a mano, es uno mismo realmente. Trato eso, como de pensar cómo veía yo las cosas o cómo me sentía en referencia a algunos temas y tratar como eso, trabajar como más desde ese recuerdo que pensar cómo le diría yo esto a un niño, bueno. Claro. O sea, vos no te planteas tampoco la historia, no, pero viste que hay en literatura infantil y juvenil parte que habla de que hay el tema de los valores, de transmitir valores, no sé qué. Aquí, yo creo que no, creo que todas las historias tienen ética y valores, cualquier cosa que escribas. Creo que esa cosa como que emerge espontáneamente. Me parece que a veces se hace un excesivo hincapié en ello. Yo creo que escribo historias más que nada pensando en cosas que me emocionen a mí, que me parezcan importantes. Claro, si me apuras, sí, la historia habla o tiene valores en términos de la amistad o en términos de qué es importante y qué es menos importante. Hay un conflicto moral o ético que tiene el personaje en determinado momento. El tema si mentir o no mentir a un amigo para tal cosa. ¿Qué es más relevante? La salud de la abuela, etcétera, ¿no? Que aparte también, ahora lo pienso, ahora no me di cuenta, pero es parte de la historia, ¿no? El tema es muy futbolero, el tema de que el fútbol en sí está muy lleno de cábalas y lleno de pensamiento irracional, digamos, ¿no? Que habilita un poco también el tema de la fe también, ¿no? Claro. En el fútbol, en realidad, lo que pasa es que cuando viene todo mal, la idea le rezas a cualquier santo. Claro, hay que agarrar cualquier... yo he oído, digo, incluso los propios futbolistas son muy cabalistas, o sea, si funcionó, hacen todo lo mismo la primera vez, no sé cuánto, digo, hay miles de historias que es el tema de que, precisamente, de tratar de que algo que no resulte, o si resultó que sea exactamente igual. En fin. Eso es por un lado, ¿no? Ese sentimiento, digamos, de buscar lo irracional, que es la cábala, no tanto, digamos, la religión o la fe. Y el otro es el tema de la vida, ¿no? Que ahí también, cuando llegamos al límite, ¿no? Vida-muerte, ahí también, obviamente, surge con mucho más fuerza. Digo, vos, no sé si lo fuiste claro, consciente de eso, pero son esas las dos fuentes que... Sí, yo creo que... creo que hay muchas cosas que están con el tema como de los valores. Yo creo que los valores de cualquier manera salen espontáneamente. Tampoco sabría cómo trabajar que te den un valor, la valentía, desarróllelo. Yo sé que hay gente que trabaja así. No, y sobre todo el tema como de que haya una moraleja, un mensaje al final. Claro. Aquí no sabemos exactamente qué mensaje hubo. No, creo que no. Porque lo que hay es una peripecia en que el personaje empieza de una forma y termina de otra, ¿no? Y hay como una aventura, y en todo caso lo que yo aspiro o espero es que los niños leyéndola se pregunten qué harían ellos mismos si estuvieran en una situación similar, qué les parece, actuó bien, actuó mal. Claro. Mi hijo Elmeror al principio no estaba muy contento. Mirá, claro, por ejemplo, con la salida, con el cierre del libro, ¿no? Él argumentaba, y que mande dos globos. Claro, está brillante. Sí. Son en muy realidad, tiene razón. En realidad después eso varió. Pero mamá no puede hacer la historia, sino... No, claro, por eso varió y ahora solo se puede mandar un globo. Pero en realidad él tenía como eso, y que fue muy gracioso, por un momento yo le dije, no, Lucas, eso no se puede hacer. Y me dice, ¿por qué no? Si lo escribiste vos. Claro. Como no me quieras engañar. Claro. Ahí está el tema de la creación. Laura Santuro, después de la pausa vamos a seguir conversando, pero ya no del Un globo de Cantoya, este libro de literatura infantil y juvenil, sino que vamos a hablar de la otra rama, digamos, de tu trabajo, que es el guión y el cine. Esto después de la pausa, aquí, amigos, en La Máquina de Pensar, estamos con Laura Santuro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. El 9 de febrero a la hora 16 desde el Metropolitan de Nueva York transmitiremos
L'Elisir d'Amore de Donizetti. Estas emisiones se realizan a través de nuestras emisoras: Clásica 650 AM, Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado 100.9 y por internet www.radioclásica.com.uy. El rol protagónico estará a cargo de Mauricio Benigni, junto a Anna Netrebko, Matteo Polenzani, Marius Kevicien y Edwin Schrott. Apoya Sole, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. Para saber quiénes somos, para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos, nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo, estés donde estés, estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Sodre, Uruguay. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Self-control
Ship of Fools es el tema de Robert Plant en su disco 66 to Timbuktu. Estamos aquí hablando con Laura Santulo. Ya estamos hablando fuera del micrófono, estamos contándonos toda nuestra vida respectiva aquí con Laura Santulo. Ella vino para presentar Un globo de Cantoya, un cuento de Laura Santulo, ilustrado por Alfredo Soderguit. Es un bellísimo libro, editado por Criatura Editora. Bueno, este es como el comienzo, digamos, de tu retorno a la literatura infantil, pero mientras tanto usted ha vivido mucho con el tema de guiones, con el tema de cine, ¿no? Para televisión también. Me decías que acá estudiaste guión con el maestro Ignacio Ortiz. Yo te decía que no lo conocía, es un director. Es un director mexicano, también es guionista y es maestro de muchos, digamos. Es alguien con los que gran parte del gremio en México hemos pasado por él. Es un muy buen maestro, un tipo muy analítico, con el que se aprende mucho. Pero bueno, yo, la verdad, siendo honestos, de la parte como de guión, mi aprendizaje fundamentalmente ha sido como más a través de la propia experiencia, del trabajo con Rodrigo Pla, que es mi marido. Yo digamos que... ¿Y también tenés tu tema teatral o no? También actriz, tengo, ¿no? Pasado teatral. Eso es fundamental, digo, por el tema de diálogo. Sin duda. Historia, que... Yo con el tiempo he ido como revalorando más toda esa parte. Yo estudié teatro en el Teatro El Galpón, acá, en Montevideo. Después, a mis 23 años, cuando terminé la escuela de teatro, me fui a vivir a México y ya no seguí ejerciendo netamente como actriz. Lo que sí hice durante muchísimos años es contar cuentos. Fui contadora de historias durante 8 años. Trabajaba en restaurantes. 8 años, estuviste contando cuentos. Viviendo del cuento. 8 años. 8 años. ¿En restaurantes? En restaurantes, en ferias del libro, también en museos. O sea, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que en México también es muy vasto y hay como muchos espacios, muchas cosas alternativas y convencionales donde podés trabajar durante mucho tiempo. Y escúchame, ¿esto es todo en el DF, digamos, en México DF? Sí, bueno, alguna vez llegué a ir como a ferias del libro, fui a Aguascalientes, algún lugar también en provincia, pero sí, fundamentalmente en México DF. Y bueno, digamos que yo creo que de todas esas experiencias, de alguna forma, se hace o me hago como guionista también. Claro. De hecho, toda esa etapa de contar cuentos, yo creo que para mí fue como fundamental. Esto de leer, yo contaba cuentos ajenos, lavaba ajeno, contaba cuentos de otros, de Julio Cortázar, de Fontana Rosa, yo qué sé, muchos autores. Y yo creo que el hecho de empezar a narrar de otras personas te obliga a pensar cuáles son los hilos que conducen dramáticamente adentro de las historias para poder narrarlos a su vez. Habría que hacer yo tenía que hacer todo un análisis o todo un trabajo de emocionarme con la historia y comprender cómo había sido hecho, dónde quería el autor, suponía que te emocionaras, que te identificaras como espectador, etcétera. Y aparte comunicarlo, una vez encontrado el asunto, poder transmitirlo. Claro. Yo toda esa época no estaba escribiendo y sin embargo ya hacia el final del periodo como cuentacuentos empiezo a escribir mis propios cuentos, antes de ser guionista de cine. No para niños, en aquel momento hice un primer libro de cuentos que se llama El Otro Lado. Perdón, entonces tuviste 8 años contando cuentos de otros y el impulso, digamos, la necesidad te vino al final, digamos, o fue... Porque... Los últimos años como que de repente sentí ganas, como yo también, de apalabrar cosas, y empecé ahí como a hacer mis pininos, a probar. Y más o menos a un tiempo que yo empiezo a probar a hacer estos cuentos y que se publican en México con la Fundación Rulfo y acá con Banda Oriental, más o menos coincide en esa época que yo empiezo a salir con Rodrigo Pla, y él tenía como un proyecto de cortometraje que de hecho lo filmó acá, que se llama Un ojo en la nuca. Y ahí yo colaboré de una forma como más informal, me preguntaba cosas, aparte yo era como más uruguaya, él era poco uruguayo porque vivió allá desde muy chiquito, y empezó como a darse este asunto. Después surgió que había una beca y él me invitó a trabajar con él, antes aún creo de ser novios, o bueno, más o menos. O capaz que era para eso, precisamente. No se sabe muy bien qué negocio se hacía ahí, claro. ¿Viste cómo es? No, es así. Se mezcló todo junto con pegado, y bueno. Sí. Pero digamos que en el mismo momento que yo empiezo a escribir como cuentos y literatura, también empiezo a escribir guión de cine. Y bueno, a esta altura tenemos con Rodrigo 3 largometrajes ya filmados, 2 en México y 1 acá en Uruguay. La Zona es uno de ellos, el otro es La Demora y el otro... Y el otro se llama Desierto Adentro,
que fue el primero, digamos. No, La Zona es el primero, Desierto Adentro es el segundo, salen muy juntos, de hecho fueron dos películas que toda la etapa de producción y de rodaje se superpuso, lo cual fue bastante complejo y enloquecedor. Desierto Adentro tenía una parte que eran animaciones, y las animaciones, que quedaba muy lindo en el papel, aquella idea era fantástica en el papel, cuando hubo que realizarla se tomó otro año más. Para hacer 5 minutos que hay en la película de animación, fue lentísimo. Entonces, porque además primero tenía que estar la película filmada. La gracia de aquello era que parte de la película, de la escena real, se transformaba en dibujos. Entonces primero tenías que conocer cuál era la imagen para que eso ocurriera. En fin, Desierto Adentro fue un proceso eterno. Alcanzó para que al mismo tiempo se filmara e incluso se terminara antes La Zona. También era un proyecto que, como fue hecho en coproducción con España, México-España, contaba con más dinero, y no es menor a la hora de los procesos finales. Desierto Adentro, bueno, corrió con la suerte de no tener mucho dinero y tener que esperar a veces a que la gente tuviera tiempo, ganas, etcétera. La Zona fue un proyecto que tenía como coproductores más fuertes y le permitió hacerse como en tiempos mucho más delimitados, ¿no? ¿Y cómo es el tema de ser? Porque guionista en México, que estamos hablando de un país con una industria cinematográfica fuerte, no como una industria incipiente como la de Uruguay, digamos que es todo más artesanal o menos, no sé si profesionalizado. Mi pregunta viene por este lado, porque estuve leyendo hace poco sobre un libro bellísimo sobre Luis Buñuel de los años 50 y todos los problemas que había para Buñuel, primero para trabajar en el cine mexicano y después para lograr meter guiones, porque estaban todos sindicalizados al estilo, digamos, de Hollywood. ¿Eso ocurre así todavía? ¿Hay o no? No por el lado, yo nunca he tenido como esa dificultad. Yo creo que una de las grandes dificultades del tema del guión es que prácticamente nadie apuesta a los proyectos antes de que existan. Entonces, la labor del guionista muchas veces es como a pulmón, a ver quién después compra tu proyecto. En ese sentido, yo soy una persona que tengo la suerte, da la casualidad, en fin, la situación esta de que somos marido y mujer, claro, y trabajamos juntos. De algún modo yo sé que ese proyecto está orientado a una persona que lo quiere hacer y que lo va a empujar conmigo y probablemente va a tener mucho más empuje que el que tiene un guionista. Generalmente un director tiene más peso en términos de industria, lo cual no le pasa a muchos guionistas. Mucha gente trabaja, tiene el guión abajo el brazo y a ver quién o a quién se lo puede vender, y muchas veces algunos quedan sin hacerse, ¿no? No es un trabajo sencillo. Pocos casos hay donde te pagan por adelantado el guión. Sí ocurre, en México ocurre sobre todo cuando trabajas por encargo. Yo he trabajado alguna vez por encargo, y en el caso de La Zona específicamente tuvimos un proceso muy peculiar, porque sí fue pago ese proceso durante todo el proyecto, mientras estaba escribiendo el guión. Lo hicimos con Rodrigo juntos, no es solo mío, ese guión está basado en un cuento mío, pero el guión es de ambos. Bueno, Laura, te voy a pedir que esperes un minutito antes de contarlo, y lo contamos en el tercer bloque, porque esa película, La Zona, de alguna forma, más allá de la película, y podemos hablar también, toca dos puntos que son muy candentes en el mundo, pero en Uruguay ahora, que es el tema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana por un lado, y el tema de la minoridad, el tema de qué hacer con los menores infractores. Obviamente estamos hablando de una ficción, pero me parece que es interesante el planteo de La Zona, y vamos a conocerlo después de la pausa. Estamos aquí en La Máquina de Pensar con Laura Santuro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vuelven los abonos para el ciclo 2013 de Música de Cámara del Sodre. Asegure su butaca y disfrute de casi 50 programas en un año de música junto a los mejores intérpretes del género. En venta desde el 4 de febrero hasta el 8 de marzo. Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930, entre Wilson Ferreira Aldunate y Convención. No se quede sin su abono. En venta en boleterías del teatro.
Este miércoles, de 10 a 12. el racismo y el uso del lenguaje a partir del análisis del antropólogo e investigador Aurelio Gómez. De 10 a 12. Las medidas para los productores de granja afectados por el temporal del 24 de enero, con la presencia en estudios de la directora general de la granja, Zulma Gabart. De 10 a 12. España y los problemas judiciales del gobierno del PP en el análisis internacional de la profesora Isabel Clemente. De 10 a 12. Desde el corazón de la ciudad vieja, a partir de las 10, los esperamos para compartir la mañana con otro aire. para saber quiénes somos, para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos. Nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Sodre, Uruguay. Verano en la radio. Verano en la radio. Radioactividades. Edición verano. Sábados y domingos a las 11 y a las 23 por Radio Uruguay. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, estamos comentando acá con Laura Santuro, estamos hablando, te interrumpí antes en el otro bloque, pero era para que lo contaras ahora, cómo fue el proceso de creación de La Zona, esa película dirigida por Rodrigo Plá, con un guión tuyo, y que yo me imagino también que cuando ruedan ustedes, ¿no? O sea, esos guiones, ¿no? ¿Son de hierro o van...? No, se modifican mucho. Yo creo que de hecho es como lo ideal para un guión, es tomarlo como una cosa viva, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno presupone que pueden ocurrir, que después no son tan así. Aún así, con Rodrigo tratamos de trabajar bastante el guión, no lo dejamos tampoco tan... tan libre en el sentido que lo retrabajamos y lo trabajamos mucho previamente, le damos muchas vueltas. ¿Y en el momento del rodaje no se juntan después para reescribir? ¿No? A veces sí, por momentos. No ocurrió tanto en La Zona ni en Desierto Adentro, sí en la película que filmamos acá, en La Demora, básicamente porque ahora nuestros hijos son más grandes y yo puedo participar más activamente del rodaje. Las otras películas, en una yo tenía una panza enorme, en fin, era muy complicado entre embarazos y bebés, no me era tan fácil, aunque a veces recibía llamadas desesperadas de Rodrigo de ¿qué hacemos con tal escena? Que no sé qué, no sé qué. Porque hay una cuestión de, bueno, vos como actriz lo sabés mejor también, de la dramaticidad, que algo que puede estar bien en el papel, en el momento de hablar, al desarrollarlo en el espacio espacialmente, en la interacción, no funciona tan bien. Por supuesto, no hay muchas cosas que pueden ocurrir y después también hay situaciones inesperadas, como que ibas a filmar en tal lado y dicen que no podés filmar ahí y hay que filmar la escena en otro. Te pueden pasar mil y una, así que también hay que estar como preparado para esas vicisitudes del propio trabajo. Y bueno, La Zona está basado en un cuento mío, en un cuento bastante breve, y el guión lo hicimos entre ambos, en realidad lo trabajamos juntos. Y lo que te comentaba que fue una particularidad que sí fue pago porque iba a ser una película hecha por Columbia Pictures de Estados Unidos. ¿En serio? Sí, fue muy raro todo eso, pero bueno, iba a ser de Columbia, filmada en México. Ellos estaban abriendo su productora
en México, finalmente consideraron que la película no iba a ser tan comercial. Siempre dijimos nosotros que también ideológicamente era raro que la hubieran elegido. Qué raro, no, pero capaz que le vieron potencial. Yo te decía que en una reseña en la diaria lo habían comparado con Soy Leyenda. Porque contemos bien un poco el argumento. El argumento es muy sencillo, lo cual es le da mucha contundencia, ¿no? Sí, es un policial. Yo creo que también esa es la parte por la que seguramente Columbia nos apoyaba, porque tiene en gran medida es una película de género, aunque juega también como con otros asuntos detrás, e incluso a veces da vuelta algunas cosas del género en términos, pienso yo, ¿no? En términos de que quienes debieran ser los buenos no necesariamente lo son, etcétera, ¿no? No están claras las lealtades con quien las debe tener uno como espectador, también ¿no? es una especie de western urbano también, ¿no? Podría ser en un sentido. Que una vez hablando con tu hermano, con Fernando Santuro, me decía que me dijo, no, pero es que el cine negro es el western llevado a la ciudad. Claro. Es lo mismo. Dicen, instalado en la ciudad. En este caso se trata de no sé cómo se llama, una urbanización cerrada. Esta es para gente muy rica o gente que está muy bien. Un country, le dicen allá en Buenos Aires, en el cual la gente vive muy bien y vive aislada por una cuestión de seguridad del resto, digamos, ¿no? Y por un factor fatídico, una tormenta, la fatalidad, se rompe, cae una columna sobre uno de los muros y entran 3 chiquilines. 3 muchachos a robar en primera instancia. 2 de ellos son abatidos por los propios vecinos que están armados en realidad, y la guardia privada también, porque tienen guardia privada, pero uno de ellos no, pero a la vez tampoco puede salir y queda, digamos, huyendo, pero preso dentro de este espacio cerrado que es la zona. Y aparte, digamos, los ciudadanos de ahí optaron por buscarlo y no decir a la policía. Exacto. Entonces, Hay algunos cacería que humana, empieza como una especie de cacería humana, con un sector que se opone, que después va como creciendo, pero también hay un sector que empieza como a disentir con esa postura, y sin embargo la mayoría hace acallar también, o sea, lo cual también lo hace como, tiene como una lectura también bastante fascistizoide, si se quiere, de parte de estos vecinos. Sí. Es el famoso linchamiento que hemos visto en las películas del western, es el famoso de los buenos, los ciudadanos honorables que se ven, agredidos en su seguridad. El tema de la seguridad, la inseguridad ya sabemos como que es algo muy íntimo, muy duro, y entonces la reacción es busquémoslo, hagamos justicia por mano propia, ¿no? Que yo creo que de cualquier manera, porque vos mencionabas como Uruguay, yo creo que en México hay una particularidad que también hace que la zona tenga como una vigencia, una cosa específica, y es que efectivamente hay un borramiento bastante grande a nivel como institucional. Quien debe ejercer la ley, hay un nivel de corrupción tan vasto en México, a nivel de los políticos, a nivel de la policía, de los militares, etcétera, que no luce, no es porque yo esté defendiendo o no defendiendo, solo digo que no luce tan descabellada la idea de encerrarse o tener tu propia ley cuando no hay quien ejerza la ley del otro lado. Es la idea como de la privatización de la justicia, la privatización de la seguridad en un Estado que está en retirada, que no existe, digamos, que está como no da abasto, no está desmantelado, digamos, y entonces hace agua por todos lados. Aquí en Uruguay, en parte, digamos, por eso comienza, no es como en México obviamente, pero la idea de que el Estado no logra responder eficazmente a determinados problemas sociales, y entonces se ve un incremento de inseguridad. Sin duda, y yo no digo que eso no se sienta. De cualquier manera, tengo la impresión al menos de que acá hay como una atención mucho más vasta hacia, no solo en términos de protección de la mano dura que tanto se pide, sino justamente con otro tipo como de programas de atención, por lo menos se intenta y se busca. Y eso en México creo que no está pasando cabalmente. No, y hay confianza aquí en la policía, creo yo, porque la indignación contra la policía es porque no rinde lo que... Por eso implica una confianza. Claro. Cuando vos ya no te quejas de la policía y buscas otra cosa, es cuando es sí, porque hay como un borramiento, ya no está, por lo tanto no está y lo sustituimos por otra cosa. De cualquier manera, también nos gustaba pensar que la película también
resuena o puede resonar con otras cosas, en el sentido de que hay mucho miedo al otro, mucho miedo al que no se conoce, ¿no? También todo este juego de amurallarse, ¿no? Y también temer mucho a lo que está del otro lado de la muralla. Curiosamente, alguna gente, cuando le fue bien a la película, en fin, y anduvimos por varios lugares presentándola, mucha gente en Europa veía a Europa como la gran zona que se amuralla con respecto al mundo pobre, ¿no? Frente a la migración. O gente que en Estados Unidos la comparó, bueno, esa es la realidad de Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Después de eso es todos los ataques preventivos, nos armamos hasta los dientes, tenemos nuestro propio estatuto que incluso nos permite delatarnos unos a otros, tal cual la película. Entonces, es como gracioso que la película, dependiendo del espectador, tenía como lecturas muy distintas también. Comparto porque es una situación muy decantada, prácticamente todo es acción, y eso, digamos, puede dar planteos filosóficos, digamos. Es clarísimo que el tema de el otro, en la medida en que yo no conozca al otro y le tenga miedo, es mucho más fácil aplicarle todo el rigor de la ley. Si el otro fuera el vecino de mí, el gurí de la casa de al lado de mi country, lo conozco a los padres, conozco a la madre, sé los problemas que tienen, no sé cuánto, ya no es tan fácil aplicar. No es tan sencillo agarrar un chumbo y disparar. Exacto. Que es un poco el propio planteo cuando el muchacho de adentro conoce al ladrón, o sea, cuando finalmente se encuentran. No es tan sencillo pensar, o sea, es muy sencillo pensar en el enemigo mientras es abstracto. Cuando es una persona, cuando tiene tu edad, cuando es más o menos de tu mismo porte, no es tan sencillo agarrar y disparar. Él tiene la posibilidad de disparar y no puede, ¿no? Entonces, en el cuento, que no en la película, decía algo así, dice, absurdamente recordé una frase que repetía con tristeza mi padre: afuera comen mal, por eso crecen menos. Eso es lo que el tipo piensa cuando mira y cuando lo tiene como encanutado. Era ridículo pensar eso, pero eso es lo que el tipo pensaba. Se había topado de frente como con el enemigo, y él dice, y no era ni tan terrible, ni tan horrible, ni tan... Dice, y no era tan fácil, justamente es como él mismo, y él decide no disparar esperando que el otro se vaya. Pero de algún modo el otro, que está desesperado ahí dentro, confunde, muerte de miedo, y tampoco tiene plan B. Acaba como regresando siempre a él, ¿no? Entonces empieza como una relación de la cual el tipo no logra como deshacerse. Fue como la verdad fue un trabajo como muy lindo de hacer. Curiosamente muy distinta película a La Demora. Y de La Demora, yo no la vi, pero se habló mucho, tuvo mucha publicidad aquí en Uruguay, le fue bien la película aquí en Uruguay. Mira, le fue bien en términos con la crítica, no fue fenómeno, y la mayoría de la gente que la fue a ver, que nosotros conocemos y tal, nos hizo una devolución como que les había gustado mucho. Sin embargo, en cartelera estuvo poco y no fue como mucha gente. Yo no sé bien si también la película esta que trata sobre el tema básicamente es una historia de familia, con un hombre anciano que está perdiendo la memoria y su hija que debe o tiene que hacerse cargo de esa situación. Una hija que está sola con su hijo, con sus hijos, muy desbordada económicamente, pero con problemas, y aparte tiene que bancarse al padre que tiene Alzheimer. Exactamente. Y aparentemente eso ocurre, hay una estadística que ocurre, lo que hace es abandonar al padre en una plaza. Lo que hace abandonar al padre, o sea, en un momento como de desesperación, ¿no? Entonces siempre decimos una especie como de accidente emocional, no es un plan, no es quien se propone eso como una solución, sino quien en algún momento dice no doy más, que alguien, que otro se arregle, ¿no? Que otro se ocupe. Es un poco como la esencia de la película, y cómo ese personaje después va como reviendo, y a la vez como ese hombre, ese anciano que no puede volver a casa porque no recuerda cómo, ni su dirección, queda anclado, atado a ese banco, esperando que ella lo vuelva a buscar, ¿no? Entonces, cuando algunos vecinos, alguna gente, los del Mides, vienen a tratar de ayudar, el hombre dice, no, yo no estoy perdido, yo estoy esperando a María, ¿no? Entonces se aferra como a esa posibilidad. Entonces tiene una parte, si se quiere, de la película... Es un planteo muy duro. Lo estaba pensando, yo no vi la película, se habló mucho de las grandes actuaciones de los dos, de Roxana Blanco. Tan fantásticos y del señor... Carlos Ballarino. Sí, que era la primera vez que actuó. La primera vez, sí. En su vida, una persona de 80 años, algo así, ¿no? Sí, ahora ya tiene más, pero sí, ahí tenía 80, estuvo fantástico los dos. Yo igual creo ahí también, no porque sea mi marido, pero creo que Rodrigo tiene su fuerte, diría yo, también es como el trabajo como con los actores. Y en este caso, bueno, trabajó con Carlos, creo que ellos también consideran una mancuerna muy peculiar entre Rosana y
y Carlos. Ella es muy precisa, es una persona que, bueno, tiene un nivel de actuación casi muy sensible, pero también como de un reloj suizo. Y a veces, claro, Carlos, que no sabía actuar, muchas veces se le iba el avión, como decimos en México. Entonces, eso se daba como una dinámica curiosa, porque eso obviamente a ella de a ratos la crispaba. Ellos se adoran, pero igual pero aparentemente lo usaron precisamente ese crispamiento, en vez de tratar de achicar con el crispamiento, se dejó estar porque de alguna forma funcionaba dentro de la película. Porque ¿no? los errores de él, lo que yo leí es que obligaban a repetir la escena. O sea, estás haciendo una escena y te equivocas ahí, tenés que volver a repetir. El otro, que era súper profesional, se crispaba, pero era un poco la propia relación como con un anciano, claro, tal cual. No estoy pensando en esto porque el planteo es duro, más allá de que haya estadísticas de gente que también desespera lo haga, y estoy pensando que capaz que vos pusiste el tema de la madre desbordada por el tema de una especie casi de economía vital, ¿no? O sea, llega un momento de desborde, bueno, lo primero son los hijos, la familia. Yo siento que ella, hay como un punto, o sea, obviamente supongo que siempre se rompe la cuerda por el lado más fino, y en algún punto ella espera como que alguien más, tiene como la esperanza de que alguien se haga cargo, y yo creo que lo que hay ahí en la película es como si asistiera justo al momento del cambio de rol. Yo creo que uno es hijo. Generacional, sí. Y hay un punto en la película que es lo que uno asiste como espectador a ver, cuando ella se da cuenta que ella tiene que de alguna manera pasar a ser madre de su padre, que ya no puede ser solo hija de él, que él ya no puede consigo y que no va a haber no va a haber otra persona. Entonces, en esencia, igual creo que la peli, siendo dura, es una historia como de amor familiar, de superación, ¿no? Y de conseguir moverse del lugar, ¿no? Claro, y como conseguir moverse como del lugar que en última instancia el personaje lo consigue, ¿no? Como reposicionarse en la vida, no sabes bien cómo va a seguir para adelante esa familia, pero ella consigue reposicionarse porque en última instancia sabe en algún sitio de ella que es su padre y que en realidad lo quiere. Claro, por eso yo te hacía la pregunta de que ella como madre, tenía claro su rol en cuanto a sus hijos y la necesidad que tenían de ellos, ¿no? Entonces el padre no resultaba, bueno, y en realidad lo que tiene que darse cuenta es que ella también claro, es madre de él, ¿no? Tiene que pasar a cumplir ese todo un tema, es una etapa como, yo siento también que uno va como escribiendo cosas distintas de acuerdo a la edad que uno va, vas teniendo como intereses o preocupaciones diferentes. Y bueno, también los padres de uno van envejeciendo, uno mismo también va envejeciendo, y empiezan como a surgir otros qué sería así o cómo sería así. Empiezan a pasar esas cosas como en tu entorno y demás. Sí, ¿no? García Márquez siempre dice, incluso de todas formas, que uno realmente es padre cuando se te mueren tus padres, digamos, ¿no? O sea, netamente. Mientras estén vivos siempre sos hijo de, ¿no? O sea, cuando pasás a ser, como que es una especie de recambio generacional. Pero bueno, es una opinión del amigo García Márquez. Laura Santuro, te doy las gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Ha sido una charla bárbara, pensamos que podía ser poco interesante, nos faltó tiempo. Muchas gracias. Cuando edites la novela en España, bueno, vas a editar una novela en España, eso no lo dijimos, pero bueno, ya hablaremos de ella. Siempre en la onda, en la cuerda de infantil y juvenil, ¿no? Sí, para un poquito más grandes que Un globo de Cantoya, pero sí, en eso estamos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 20. Los esperamos. Hasta mañana.